Hola a todo el mundo, pues aquí estamos en el criadero 2, la zona en la que, como sabéis, hemos tenido problemas, donde se nos ha empezado a morir caracol y a día de hoy, 24 de julio, pues este criadero ya lo damos por perdido. Si nos seguís un poquito en el canal y demás, hemos ido colgando vídeos de cuando vimos el problema y demás, que esto fue como a principios de julio. Y hoy, pues como unas 4 semanas después, el criadero lo hemos dado por finiquitado este año con producción casi cero, por no deciros cero. Entonces, bueno, de lo que se trata es de enseñaros un poco cómo va este problema. Ya que lo tenemos, pues hemos decidido coger la parte buena de esto, que es, ya que está aquí, pues intentar enseñároslo, intentar documentarlo con vídeos por si en algún otro momento nos puede servir y sobre todo para que sepáis que este tipo de problemas se pueden dar en un criadero a nada que tienes un pequeño desliz, porque si recordáis el vídeo donde os expliqué el problema, esto parte de que hemos regado 4 días, 2 riegos, 2 minutos cada riego. O sea, esto parte de 8 por 4 de 32 minutos de riego repartidos en 4 días. Es poquísimo, o sea, es una cosa que enseguida se nos ha ido de las manos. Os vamos a hablar un poquito del problema y un poco de las causas que nosotros creemos que ha tenido o que tiene o que puede tener en cualquier otro sitio si se vuelven a dar, ¿vale? Una de las principales causas o una de los principales culpables que nosotros, aparte de nuestra pequeña negligencia, o sea, que no eludimos nuestra responsabilidad en ello, pero claro, al final no puedes estar sin regar tu criadero eternamente. En algún momento tienes que ponerte a regar porque se estaba bajando el consumo de pienso y había que regar. Pero, señores, esto que veis aquí arriba a nosotros nos ha condenado. No ha sido la primera vez, ya os hemos comentado que en 2019 ya tuvimos un problema similar, aunque vino por tormentas y historias, no porque nosotros regásemos. Pero esto el año que viene desaparecerá. ¿Por qué estamos tan seguros? Pues porque en aquella dirección, o sea, en la dirección opuesta a la que yo estoy enfocando con el móvil, a 35-40 metros está el criadero 3, que como sabéis va como un tiro, que tiene un montón de caracol, rebordeado, cero problemas pues con una granja como tiene que ir, ¿vale? Y aquí la única diferencia, ya os digo, que es lo que tenemos arriba, el cerramiento. Bueno, pues ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues nuestro criadero 2, lo que tiene, o lo que os puedo enseñar es aquí, veis esta zona que está sin vegetación, todo esto por aquí, ahí termina la vegetación. Esta digamos que sería la zona 0. Aquí fue donde empezamos a ver caracoles muertos y mi hermano, pues como a la semana o así de verlos, un poco antes, se lió la manta a la cabeza, retiró todos los refugios que había aquí en esta zona, que son bastantes, se pegó una buena currada, quitó la vegetación, roturó, desinfectó, veis que está encalada la tierra. Si no lo veis bien en el móvil, fijaros en los pasillos, que se ve como restos de cal todavía. Intentó parar el problema, pero claro, el problema surgió más o menos por aquí a esta altura, más o menos por aquí. Y claro, el problema no tiene dirección, o sea, no va hacia allá o hacia acá, sino que tiene como una especie de onda expansiva. Entonces, lo que hizo el problema fue extenderse así, como en una especie de círculo, y no en una línea, claro. Entonces mi hermano, para ir rápido, lo que hizo fue esto, pero que no... Aunque hubiéramos hecho 2 o 3 o tal, la experiencia nos dice que esto es prácticamente imposible de parar. Así que bueno, no sé si se ve por ahí los caracoles muertos que hay en el pasillo. Ahora os los iré montando y os los iré poniendo y demás. Y claro, un poco... el vídeo o las imágenes os pueden resultar engañosas porque el criadero está perfecto, así a simple vista. Yo lo enseño con el móvil y esto está espectacular. Claro, el móvil tiene un problema, que es que no me enseña bien todo lo que estoy teniendo abajo, los muertos que tengo en los refugios, y tampoco se enseña cómo huele esto. Esto ya no huele bien. No es que no se pueda estar aquí, no es eso, pero aquí ya huele a caracol muerto. O sea, aquí no hay no es como en el criadero 3, ¿vale? Para que veáis también, yo qué sé, es que luego todo puede dar cierta apariencia de normalidad, porque debajo de los refugios, bueno, este tiene muy pocos y los que están son muertos, porque como ya os digo, esto es zona 0, fijaros cómo está la parte de abajo.
el suelo, fijaros, todos esos caracoles están muertos. Pero esto es zona cero, o sea, esto está así desde hace nada. Pero si nos fuésemos hacia allí, hacia aquella zona de por allí, de un poco más atrás, veréis que los refugios están repletos de caracol. Claro, se va muriendo poco a poco, pero ya es imparable. O sea, esto ya no tiene... O sea, quiero decir, os repito que aquí la campaña está finiquitada, la hemos dado por terminada. ¿Vale? Entonces, bueno, para que vosotros lo tengáis en cuenta o para que os pueda servir en futuras ocasiones, el problema tiene que no surgir. Una vez que surge, esto ya es imparable. ¿Cómo se hace en cada una de vuestras granjas? Pues ahí es donde está el quid de la cuestión. Cada uno tiene que conocer su granja y tiene que saber cómo afecta eso al caracol. En realidad, bueno, tenemos que conocer la granja y tenemos que conocer el animal que tenemos entre manos, tenemos que conocer el caracol, porque el caracol es la piedra angular de todo esto, o sea, es a quien tenemos que situar en el centro. O sea, a mí me da igual ver esto más bonito, más feo, yo ahora cambiaría el vídeo de postal que os estoy haciendo, que os estoy enseñando el criadero para un lado y para otro, como si me quisiera quedar embobado con esto, pues yo cambiaría esa imagen por una imagen de las que podemos ver en el criadero 3, que está con la vegetación súper espigada, que parece que aquello está descontrolado y demás, pero que está lleno de caracol, y de caracol sano, y de caracol pues que nos va a dar producción y que nos va a dar beneficio. Entonces, eso es lo que hay que conocer. Esto o sea, aquí, o con esto no tratamos de hacer una receta para que apliquéis en vuestra granja. Esto no es una cuestión de recetas, esto es más bien una cuestión de saber qué puede pasar, cómo puede pasar y cómo nos puede afectar. Es como una voz de alarma más que otra cosa, para que estéis pendientes y que esto no suceda. Otro posible causante, a ver, cuando uno tiene una cosa de estas, pues tiende a volverse loco, buscando causas, buscando... pues yo que sé, que hemos hecho mal, que no hemos hecho, qué tal. Claro, me decía mi hermano cuando empezamos a ver el problema, me decía, joder, es que teníamos muchísimo caracol. Si recordáis los vídeos de buscando el caracol en este criadero, aquí había muchísimo caracol. De hecho, estimamos que hemos perdido más de 2 kilos por metro de producción este año aquí. Pero el otro criadero está atacado de caracol, está pero infectadito de caracol y se aguanta y se soporta. El problema de aquí ha sido pues la combinación que hemos tenido de condiciones de temperatura y humedad que han empezado a hacer saltar por los aires al caracol. También deciros una cosa, los problemas, por lo menos aquí, cuando tenemos los problemas que tuvimos en 2019 y los problemas que hemos tenido este año 2023, surgieron en el mismo sitio, o sea, la zona cero sigue siendo la misma. Y no puede ser que el problema que del 2019, ya os estoy viendo venir, no puede ser que no desinfectaseis bien, no, eso es imposible. Podría haber sido posible si hubiera habido problemas en 2020 también, que no, porque hay vacío sanitario y demás. Pero hay ciertas condiciones en esa zona del criadero que hacen que sea más delicado y una vez que eso pasa, se transmite a todos lados. Y no creo tampoco que sea una cuestión de enfermedades, de bacterias o de... Es una cuestión... Yo creo que es algo a nivel fisiológico que cambia en el caracol o que hay un problema que luego se va transmitiendo, eso sí, a todo el criadero. Y tiene que ver con el riego, o tiene que ver con la humedad y tiene que ver con las temperaturas, porque esto con temperaturas más bajas no pasa tampoco. O sea, aquí podemos estar abusando del riego si hay temperaturas que son primaverales, esto que vale, que sí que hace buen tiempo, pero te tienes que abrigar porque si no te quedas helado, pues en esas condiciones, y por la noche hace frío y tal, en esas condiciones al caracol no le pasa esto. Esto pasa cuando empiezan a subir las temperaturas. Así que tomároslo como una especie de, no sé cómo deciros, como una especie de sirena, una voz de alarma, llamarlo como queráis. Cuando empiezan a subir las temperaturas hay que tener cuidados extremos en el criadero y no se puede frivolizar. O sea, el riego que... Cuando dudas en primavera y demás, pues tú le das, pues cuando va llegando momentos de calor, ya es mejor no darle, ¿vale? Entonces, tener cuidado y creo que ya os lo he dicho, pero todo esto depende de vuestra granja y de las necesidades del caracol, que son para todos iguales, pero cada granja es diferente, entonces cada granja se tiene que manejar diferente. No busquéis una receta que vaya bien en no sé dónde, porque es que ya os digo que nuestro criadero 2 está funcionando fatal este año y nuestro criadero 3 está posiblemente en el mejor año y están a 30 metros de distancia. O sea, cada criadero es diferente, cada criadero es un mundo, incluso estando pegados, ¿vale? Así que tener en cuenta esto, porque si no, pues va a ser metedura de pata tras metedura de pata.
Y bueno, tampoco mucho más que deciros, o sea, es lo que hay. Este año ha tocado así, este criadero. Procuraremos identificar mejor los errores y sobre todo atajarlos antes, porque ya os digo que una vez que el problema salta ya no hay forma de pararlo. Y aquí se ha acabado, no el trabajo, pero sí se ha acabado la producción para este año ya. Trabajo queda porque hay que sacar de aquí todos los refugios, habrá que limpiarlos, hay que roturar, desinfectar y preparar el criadero para el año que viene. Que suena un poco fuerte decirlo a finales de julio, pero es que es así. O sea, es lo que hay. ¿De acuerdo? Este problema tiene solución, la habría tenido en el mes de junio, pero ahora ya no la tiene. Venga, que estamos en el CE3, en el criadero 3, que no se diga que acabamos con un mal sabor de boca o que el caracol se muere o no funciona, o estoy harto de escuchar eso. Un mogollón de sitios o gente que comenta o gente que estará harta de lo que sea, tal, me dicen, es que eso de los caracoles no funciona, se mueren todos, se mueren en algunos sitios porque nuestro criadero 2 están muriendo y funcionan en otros donde se han hecho las cosas mejor o hemos tenido más suerte este año, como es el criadero 3. Todos los años vemos granjas enteras como tenemos el criadero 2, muertas enteras por problemas, por desconocimiento, por mal manejo, por mala suerte, por lo que sea. Y todos los años vemos pues producciones buenas y producciones sostenibles y demás, ¿vale? Entonces, pues por eso un poco, cuando estaba grabando en el otro lado, me estaba quedando un poco así de, joder, al final van a acabar diciendo los cenizos que tienen razón y no la tienen, porque lo sabemos. Entonces digo, venga, vamos a grabarles el criadero 3 y enseñarle un sitio donde el caracol está funcionando bien. Si veis en los pasillos, aquí no hay nada de caracol muerto, bueno, hay algún caracol muerto y seco, porque los que por la mañana no se meten, no se guardan, pues quedan secos al sol. No es lo mismo que estabais viendo en el otro lado, que en el otro lado lo que pasaba es que el caracol se muere, o sea, da igual que le dé el sol que no le dé el sol. El caracol se muere y queda muerto en el pasillo, queda muerto debajo de los refugios, queda muerto entre la vegetación, queda muerto en todas partes, ¿vale? Pero aquí tenemos un criadero que está perfecto, que funciona bien, evacúa muy bien la humedad, está muy equilibrado en cuanto a riego y la temperatura que tenemos y la humedad que se sale. Entonces el caracol aquí, pues chicos, ¿qué queréis que os diga? Pues aquí todos los días se comen como 75 kilos de caracol de pienso por cada 1000 metros cuadrados, o sea que es una cosa que no tiene por qué ir, no está asegurado esto, o sea, no os puedo asegurar que esto es lo que vais a tener, ni es seguro que vayáis a tener aquello. Entonces hay que saber manejar la granja y saber qué es lo que hay y demás, y mirad, para que veáis que esto no tiene, pues vamos a levantar, porque claro, aquí no veis caracoles, aquí un poquito entre la vegetación, pero la vegetación les da cobijo, pero claro, pero donde más caracol hay, pues es aquí. A ver, este mismo, mira, hasta se dobla, fijaros la cantidad de caracol que hay. Todo el caracol que veis en el suelo está vivo. La diferencia con respecto al del otro lado. A ver, que no mate nada. No me gusta levantar refugios, pero para que veáis el siguiente, para que no digáis, es que elegiste el refugio que tenía. Mirad cómo está el refugio. Es que no sé si lo puedo ver. No sé si os puedo enseñar abajo y arriba, mirad. ¿Veis? Venga, el siguiente los dejamos tranquilos. El siguiente, mirar, este que lo puso mi hermano aquí para arriba, yo no sé por qué, porque sobraba o tal, pues también tiene caracol. Menos porque le está dando el sol de plano, pero tiene caracol. Mirad, el siguiente del que habíamos levantado, pues también con caracol. Con caracol y sano y para recoger. ¿Vale? Que esto es lo que tiene que suceder en un criadero normal. Venga, os voy a levantar otro, que no vayáis a decir, es que has elegido los 3 que tenías. Me da mucho por saco hacer esto, porque luego se mata caracol. Fijaros cómo está este refugio, madre mía. Y te lo querías perder. Bueno, no sé si lo veis porque a mí me pilla contra luz, yo estoy apuntando debajo, pero vamos, es que está lleno, o sea, no se ve el refugio, solo se ve caracol. Pues ya no voy a levantar más, ¿vale? Me disculparéis, pero es que si no, vamos matando caracol, porque al bajar el refugio, nosotros solo levantamos los refugios para recoger o alguno a modo de cata para saber cómo lo tenemos. Pues esto es lo que tiene que ser un criadero que funciona bien, ¿vale? Este vídeo es verdad que es para enseñaros el problema,
Pero, joder, me quedaba un poco así si solo hablamos del problema y no vemos que para entender un problema muchas veces tienes que entender cómo algo funciona bien para saber que otra cosa no está funcionando bien o que está teniendo problemas, ¿vale? Así que aquí lo tenéis, este criadero, pues si no se tuerce, que no creo que se tuerza porque ya ha hecho calor y ya tal, y ya tenemos caracol para recoger, pues aquí recogeremos caracol. Ya os diremos cuánto, os diremos un poco números para que vosotros lo veáis y juguéis por vosotros mismos y demás, ¿vale? Esto es lo que hay, no hay ningún tipo de montaje. Habéis visto la parte que está mal, os la he enseñado tal cual está de mal, ni mejor ni peor, y esta parte está bien y es lo que hay, ¿vale? Así que bueno, nada, animaros a que nos sigáis viendo, que nos hace muchísima ilusión cómo está resultando el canal, y para nosotros es muy nuevo y no sé, a mí me costaba ver que todo esto pudiera tener interés para alguien, más que para gente que tiene su granja o demás, pero parece ser que los que tenéis granja os interesa, los que simplemente tenéis 10 minutos pues os vais preocupando de cómo nos va y demás. Así que muchas gracias a todo el mundo y nada, recordaros que estamos a vuestra disposición a través de la formación y a través de nuestras consultorías y asesoramientos y demás, y nos tenéis por aquí por el canal. Así que suscribiros, darle al like, todo ese tipo de cosas que luego hacen que YouTube os enseñe nuestros vídeos antes que a nadie, ¿vale? Venga, saludos a todo el mundo y nos vemos ya en los siguientes vídeos, pues yo creo que de forma un poquito más positiva, ¿vale? Saludos a todo el mundo.